Buenos días, en el vídeo de hoy vamos a resolver los ejercicios 7 y 8 de la hoja de ejercicios, que corresponden al apartado de experimentación. Leemos el enunciado del primer ejercicio. Dice el ejercicio 7. Aunque la riegas todos los días, las hojas de tu planta se ponen marrones y se caen. Se te ocurren dos hipótesis, o bien tiene exceso de agua o bien recibe poca luz. El apartado A dice: diseña un experimento para comprobar la veracidad o falsedad de cada hipótesis. El apartado B nos pide que digamos cuáles son las variables en cada uno de los experimentos. Y el apartado C, voy a desplazarme un poquito para que lo veamos, dice: ¿qué magnitud dejas fija como control en cada uno de los experimentos? Bien, vamos a empezar con el apartado A y vamos a ir haciendo para cada uno de los experimentos los tres apartados. Bueno, nos dice que tenemos una planta cuyas hojas se ponen marrones y se caen. Entonces, hay dos posibles explicaciones para este problema, o bien que tenga exceso de agua o bien que reciba poca luz. Podría haber otras causas, pero aquí, en este ejercicio, nos vamos a centrar solamente en las dos que nos dicen. Bueno, vamos a averiguar cuál de las dos hipótesis es la verdadera. Para ello vamos a diseñar un experimento para cada una de ellas. Tenemos la hipótesis 1, que dice, vamos a anotarlo, hipótesis 1, que las hojas se ponen marrones y se caen debido al exceso de agua. Es decir, las hojas se ponen marrones y se caen por el exceso de agua. Y a continuación vamos a diseñar un experimento que me permita comprobar si esta hipótesis es cierta o no. Entonces, ese experimento, que le vamos a llamar experimento 1, va a consistir en coger 4 plantas idénticas. Entonces, lo describimos y decimos que cogemos 4, también podríamos coger 3, pero para hacerlo más completo van a ser 4 plantas idénticas. Tienen que ser idénticas en tamaño, el tipo de tierra, el tipo de planta y cualquier otro factor que pueda influir en su crecimiento o en su estado de bienestar. Entonces, voy a hacer aquí un pequeño dibujo de las plantas. Vamos a ver del factor que estamos examinando, que es la cantidad de agua. Vamos a poner unas cuantas macetas y en cada una vamos a establecer un riego diferente. Entonces, como quiero averiguar cómo influye la cantidad de agua en el estado de las hojas, en la primera voy a poner un riego diario. Es decir, esta primera planta la vamos a regar todos los días. La segunda planta la vamos a regar un día sí y un día no, por lo que va a tener un riego en días alternos. Riego, días alternos. La tercera planta la vamos a regar una vez a la semana. Luego su riego va a ser semanal. Y la última planta la vamos a regar una vez cada 15 días, por lo que su riego va a ser quincenal. Y una vez que tengo en marcha este experimento, vamos a observar lo que ocurre a lo largo de las semanas, a lo largo de los días. Y esto, teniendo en cuenta que tenemos un riego quincenal, pues convendría verlo durante al menos un mes. Luego, observamos lo que ocurre con el estado de la planta durante un mes. Y este sería
el experimento que hemos diseñado para comprobar si esta primera hipótesis, si el exceso de agua es lo que influye en que las plantas se estén marchitando. Vamos a hacer ahora el apartado B, que corresponde a este primer experimento. Me dice cuáles son las variables en cada uno de ellos. Pues en el primer experimento, me voy a desplazar un poquito, en el primer experimento pondremos experimento 1, tendremos dos variables, una variable independiente, que es la que yo voy a manejar y modificar a mi antojo, esta es la independiente, y luego tendremos una variable dependiente que será la que varíe en función de cómo yo modifique la variable independiente. Entonces, la variable independiente en este caso es la cantidad de agua que estamos añadiendo, porque es la que yo voy modificando a lo largo de mi experimento. Luego aquí sería la cantidad de agua. Va a ser el factor que quiero saber si influye o no en la variable dependiente. Yo voy a modificar de manera independiente el factor que quiero ver cómo afecta al estado de la planta. Luego, ¿cuál va a ser la variable dependiente? ¿Qué es lo que yo quiero ver? ¿Cómo varía con la cantidad de agua? Pues el estado de la planta. Es decir, si las hojas se ponen marrones y se caen o si por el contrario se mantienen en buen estado. Y por último nos dice en el apartado C qué magnitud dejas fija como control en cada uno de los experimentos. Bueno, si recordamos en el enunciado nos dice que pueden ser dos posibles factores. Por un lado el exceso de agua o por otro la falta de luz. Pues como en este primer experimento yo estoy comprobando cómo afecta el exceso de agua, la cantidad de agua que yo le agrego, todas las plantas han de estar en las mismas condiciones de luz. Es decir, debe quedar fija la cantidad de luz que recibe, porque si no, el cambio observado en las plantas no sabríamos a cuál de los dos factores es, si al exceso de agua o a la falta de luz. Entonces, el otro factor que podría ser la causa del problema de las plantas ha de permanecer fijo en todas las plantas con las que vamos a experimentar. Luego, en el experimento 1, la variable fija es la cantidad de luz. Vamos ahora con la segunda parte del ejercicio. La segunda hipótesis dice que la planta recibe poca luz. Luego, aquí vamos a plantear ahora una hipótesis 2, que sería la relacionada con la cantidad de luz que recibe la planta, que sería la relacionada con la cantidad de luz que reciben las plantas. Entonces, esta segunda hipótesis la plantearemos como que las hojas se ponen marrones y se caen por déficit de luz. Por déficit o por falta de luz, porque esta no es suficiente. Bien, para comprobar esta hipótesis vamos a realizar el experimento 2. Y para este experimento vamos a coger 3 plantas idénticas. Luego cogemos 3 plantas idénticas y en ellas lo que vamos a variar en este caso es
la cantidad de luz que van a recibir. Bien, una vez que tenemos las tres plantas idénticas, la primera la vamos a poner a sol directo, es decir, va a recibir una gran cantidad de luz. Sol directo. La segunda planta la vamos a poner de tal manera que reciba la mitad del día luz de sol directo y la otra mitad del día reciba sombra. Luego la vamos a poner en una situación de semisombra. Y por último, la tercera planta la vamos a poner a la sombra. Toda la luz que va a recibir va a ser de manera indirecta, no va a tener la luz del sol dándole directamente. Luego vamos a poner sombra, pero no estará en una oscuridad completa. Y bien, en este caso también vamos a observar lo que ocurre. También diremos que observamos lo que ocurre a lo largo de los días. Porque hay que describir lo que estamos haciendo. Bien, este sería el segundo experimento que me permite comprobar si la segunda hipótesis es cierta o no. Vamos con el apartado B de este experimento y decimos que ahora, en el experimento 2, la variable independiente, es decir, ese factor que yo estoy controlando a mi antojo, va a ser la cantidad de luz que reciben las plantas, es decir, cantidad de luz. Y la variable dependiente va a ser de nuevo, porque estamos viendo lo mismo que en el caso anterior, va a ser de nuevo el estado de la planta, porque vamos a seguir comprobando si las hojas se marchitan y se caen o no. Esta vez con la variación de la cantidad de luz. Luego ahora esa variable dependiente, la que va a variar con la independiente, va a ser también el estado de la planta. Si se marchita o si continúa en buen estado. En este caso, ahora veremos que en el experimento 2, la variable que dejamos fija, como lo que estamos observando, el factor que estamos modificando es la cantidad de luz, en este segundo experimento debemos dejar constante y fijo, sin ninguna variación, es la cantidad de agua. El riego que le estamos poniendo ha de ser el mismo en todas ellas, para que si observamos algún cambio, veamos que es debido a la luz y no al agua. Porque si varío los dos factores a la vez, como ya he dicho antes, no vamos a saber si la planta se marchita o si sigue en buenas condiciones, si es debido a la luz o si es debido al agua. Luego aquí ahora, en este caso, debemos dejar como variable fija la cantidad de agua. Es decir, el riego debe ser constante. Y con esto hemos terminado el primer ejercicio de los que vamos a realizar. Vamos ahora con el segundo ejercicio, que sería el 8. Bien, el ejercicio 8 me dice: diseña un experimento para comprobar esta hipótesis. El agua hierve a 100 grados centígrados. Descríbelo con tus palabras y haz un dibujo que represente el experimento. Bien, para poder probar si esta hipótesis es cierta o falsa, vamos a necesitar una serie de materiales. Después vamos a hacer un diseño del experimento y por último vamos a describir el procedimiento que vamos a realizar. Esto, aunque parece un poco complejo, es bastante sencillo. Empezamos con los materiales que vamos a necesitar. Hacemos una pequeña lista. Materiales. Bueno, vamos a necesitar un vaso de precipitados, que es un instrumento típico de laboratorio muy parecido a lo que es un vaso de cocina, vaso de precipitados con agua destilada. Vamos a intentar que ese agua sea lo más pura posible.
Como vamos a medir temperaturas, porque tengo que probar si el agua hierve a 100 grados o no, vamos a necesitar también un termómetro. Además, como vamos a tener que calentar este agua, vamos a utilizar un método tradicional para calentar, aunque hoy en día no es el más utilizado. Pero para que conozcamos un poco más los materiales de laboratorio, utilizaremos un mechero Bunsen, que es un mechero que funciona unido a una toma de gas, y un trípode y una rejilla, para poder tener el vaso, para poder mantener el vaso encima de la llama del mechero Bunsen. En la actualidad, los mecheros Bunsen no se utilizan en la mayoría de los laboratorios porque muchos de ellos utilizan productos inflamables y no se puede tener una llama encendida. Y lo que se utiliza son unas placas calefactoras parecidas a las vitrocerámicas de cocina que no tienen tanto riesgo ni tanto peligro de incendio como podría ser una llama. Bien, vamos a dibujar ahora el diseño experimental, un esquema de lo que vamos a hacer. Diseño experimental. Bueno, vamos a colocar el mechero Bunsen, que estará unido a una fuente de gas. Este mechero Bunsen tiene una pequeña llavecita aquí que me permite controlar la entrada de oxígeno y me va a permitir controlar la llama que estoy sacando de él. Sobre el mechero Bunsen vamos a colocar el trípode, que es una herramienta metálica con 3 patas, con un aro al que están unidas 3 patas. Como este aro está totalmente abierto, si yo pongo el vaso encima, me va a caer encima de la llama. Para evitar que esto ocurra, colocamos una rejilla metálica que me va a permitir poner el vaso encima del mechero sin que éste se caiga. Encima de la rejilla vamos a colocar el vaso de precipitados, que como he dicho antes es muy parecido a un vaso de cocina, en un pequeño pico para verter líquidos, y este vaso va a contener el agua destilada. Y por último vamos a insertar en el vaso el termómetro que me va a permitir medir las temperaturas. Lo ideal sería utilizar algún accesorio para que este termómetro se mantenga en contacto solamente con el agua del vaso y no con las paredes. Pero en este caso lo vamos a dejar así. Y una vez que ya tenemos el montaje experimental, vamos a ver el procedimiento, que es bastante sencillo. Es el equivalente a lo que serían las instrucciones de una receta de cocina una vez que tenemos los ingredientes y los utensilios que necesitamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ponemos el vaso de precipitados . Este vaso va a tener un material, es decir, va a estar hecho de un material, de un tipo de vidrio resistente al calor. No todos son del mismo tipo de vidrio, por lo que en este caso tendríamos que utilizar un vaso con un vidrio de tipo Pyrex para que aguante el calor. Bien, ponemos el vaso de precipitados con agua destilada y un termómetro a calentar. Esperamos a que el agua hierva y cuando lo haga, nos fijamos en la temperatura que marca
el termómetro. Si esta temperatura es de 100 grados centígrados, la hipótesis será cierta. Y si es otra temperatura diferente, la hipótesis será falsa. Y con eso estaría terminado el ejercicio. Aclarar que el agua hierve a 100 grados cuando estamos a una presión de nivel del mar, por lo que si ya estamos realizando este experimento en un lugar que esté a otra presión muy diferente, la temperatura va a variar ligeramente, por lo que si fuera un poquito inferior o un poquito superior, también se podría dar por válida, ya que la temperatura a la que hierve el agua también está influida por la presión atmosférica a la que se realice el experimento. Pero para el nivel en el que nosotros estamos trabajando, con que nos salga aproximadamente 100 y no un dato como 80 o 110, sería válido. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente.